Bueno, buenos días, mi nombre es Nicolás Gemelli, soy residente de cuarto año de terapia intensiva y junto con Julieta González Anaya vamos a estar discutiendo la evidencia tanto a favor como en contra del uso de la cánula de alto flujo en pacientes con COVID. Y para esto nos hicimos una pregunta que es la pregunta central, que es si es beneficioso el uso de cánula de alto flujo en pacientes con COVID. Y para poder analizar esto, en realidad dividimos la pregunta en dos grandes preguntas, que son si es eficaz, es decir, si la cánula de alto flujo es un tratamiento efectivo en la insuficiencia respiratoria por COVID. Por otro lado, si disminuye el requerimiento de intubación orotraqueal, si disminuye los días de ventilación mecánica y si disminuye los días de terapia intensiva. Y en segundo lugar, lo analizamos en términos de su seguridad, es decir, si el uso de cánula de alto flujo genera dispersión de gotas y por ende si expone al personal de salud. Que en principio la razón por la cual en un primer momento no se usó la cánula de alto flujo en estos pacientes fue fundamentalmente en términos de su seguridad y no porque se pensara que la cánula de alto flujo no fuese un tratamiento efectivo en la insuficiencia respiratoria por COVID en relación a la insuficiencia respiratoria generada por cualquier otro germen. Entonces, en relación a lo que son los argumentos a favor, son ya conocidos los aspectos positivos y negativos de la cánula de alto flujo y sabemos que los beneficios por mucho exceden a los aspectos negativos en términos de que ofrece aire acondicionado, tanto en términos de humedad como de temperatura, una FIO más estable, disminuye el trabajo respiratorio y en general es bastante bien tolerada y permite el diálogo, la dilución y demás. Muchos artículos en la época pre-COVID, por ejemplo este del New England, que dice que el uso de cánula de alto flujo en pacientes con insuficiencia respiratoria disminuye la mortalidad a los 90 días. Otros estudios como este publicado en la Critical Care, que son estudios con muchos pacientes, 3.500 casi en total, y acá, si bien no dice que disminuya la mortalidad, sí habla de que justamente disminuye el riesgo de intubación. Y otros artículos que también están publicados en revistas muy grandes y con alto factor de impacto, como por ejemplo la revista Chess, que también hay evidencia que dice que el uso de cánula de alto flujo en la época pre-COVID disminuye el riesgo de intubación, así como también avalan el uso tanto en la prevención de la falla de la extubación como en algunas cirugías seleccionadas y en el posoperatorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede durante la época de COVID o pacientes que sufren de infección por el SARS-CoV-2? En estos pacientes, bueno, si nosotros lo analizamos en términos de eficacia en primera instancia, vemos que en el 2020 la evidencia es bastante endeble, con estudios publicados en revistas de bajo impacto, con pocos pacientes. Acá yo solo les pongo algunos, pero la verdad es que los artículos no son muy buenos. Estudios retrospectivos con un uso no protocolizado de la cánula de alto flujo, y ya hacia fines del 2020 y principios del 2021 empieza a haber evidencia más sólida. Este artículo es un artículo del cual participó gente formada en el hospital, un estudio metodológicamente mucho más sólido, en donde acá fue un estudio prospectivo multicéntrico en el que se incluyeron 36 unidades de terapia intensiva de España y de Andorra y compararon el uso de cánula de alto flujo versus la intubación temprana. Se incluía como intubación temprana a los pacientes que se los intubaba apenas ingresaban al hospital, o si al paciente se le ponía cánula de alto flujo y dentro de las primeras 24 horas requería intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica, se los consideraba dentro del grupo de ventilación mecánica temprana. El outcome en este caso fue, como outcome primario, analizaron los días libres de ventilación mecánica dentro de los primeros 28 días, y como outcome secundario analizaron los días de terapia intensiva y la mortalidad hospitalaria. Y lo que vieron en realidad es que hubo una reducción en el requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica y los días de terapia intensiva sin cambios en la mortalidad. Es decir, que en principio este estudio parecería hablar a favor de la cánula de alto flujo. Si vamos un poco más allá dentro de lo que es el análisis de este mismo estudio, vemos que la población de los pacientes es bastante similar, con una PAFI que rondaba en 117 para los pacientes que se intubó en forma temprana y 121 para los que utilizaron cánula de alto flujo, con una diferencia no significativa, y con un SOFA y un Apache que era similar también, con el resto de las características que prácticamente
eran similares o muy parecidas, como por ejemplo la edad, el Body Mass Index, entre otros. Y lo que vieron acá es justamente los días libres de ventilación mecánica, 21 días libres de ventilación mecánica para los pacientes que utilizaban cánula de alto flujo y 13 para aquellos que se intubaban en forma temprana. Y dentro de lo que es la duración de la internación en terapia intensiva, 11 días para los que utilizaban cánula de alto flujo y 20 días para los que se intubaban. Con una diferencia no significativa de mortalidad, pero un 15% para los pacientes que usaban cánula de alto flujo versus 21% para los pacientes que se intubaban en forma temprana. Este es otro estudio. Este estudio en realidad surge de una base de datos de un centro de investigación en Suiza, que justamente lo que hizo fue incluir muchos pacientes críticos por COVID, y acá lo que se hizo es básicamente un subanálisis de este registro, es un análisis de pacientes de este registro que es multinacional y prospectivo, y acá se comparó el uso de cánula de alto flujo con BNI, con oxígeno complementario y con ventilación mecánica invasiva. Acá se analizaron 1.421 pacientes, de los cuales, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, finalmente terminaron quedando 877, y luego de aplicar el propensity score, terminaron quedando entre 85 y 92 para cada grupo. Son grupos muy similares. Vemos que en realidad, cuando uno ve, por ejemplo, el Apache, rondaban entre 10 y 11, con una diferencia no significativa, con un SOFA también bastante similar, y con una PAFI que también era bastante similar en todos los grupos, rondando alrededor de los 120. Y lo que vieron acá en realidad es que había menor tasa de intubación en los pacientes que utilizaban cánula de alto flujo, con una mortalidad similar. Tanto en el grupo, en el estudio previo de Angriman, Ferreiro y demás, como en este estudio, vieron que de los pacientes que utilizaban cánula de alto flujo, en el estudio previo 38% requerían ventilación mecánica. Es decir, que había un 62% de los pacientes que utilizando cánula de alto flujo no se tenían que intubar. Y en este estudio, 55% de los que no iban a ventilación mecánica inicial y de los que utilizaban algún otro tipo de soporte, 55% se terminaba ventilando. Si analizamos el subgrupo puntualmente de los pacientes que utilizaban cánula de alto flujo, el 52% de los pacientes se terminaba ventilando. Es decir que aproximadamente ronda entre el 38% y el 52% los pacientes que, utilizando cánula de alto flujo, pueden requerir ventilación mecánica. Y finalmente, este es otro estudio, es una revisión narrativa de Stefano Nava, que la publica en el CHEST, en donde analiza distintos aspectos que fueron surgiendo con la pandemia, como por ejemplo el uso de ventilación mecánica no invasiva, pronovigil y la cánula de alto flujo, y ellos también, luego de un análisis similar al que estoy haciendo, vieron que el uso de cánula de alto flujo era beneficioso para los pacientes con insuficiencia respiratoria, fundamentalmente para aquellos que tenían una insuficiencia respiratoria leve a moderada. Al punto tal que crean un algoritmo que es en realidad el mismo algoritmo o algo muy similar a lo que nosotros podíamos utilizar previo a la pandemia, en donde los pacientes que saturan por debajo de 92 o 94 sin soporte de oxígeno, uno le inicia cánula de bajo flujo o máscara de no reinhalación. Si el paciente tiene una saturación con ese soporte de oxígeno menor a 90-94, con leve utilización de músculos accesorios, o tiene una PAFI entre 150 y 300, pero está hemodinámicamente estable, uno podría pensar en hacer ventilación mecánica no invasiva, pronovigil, o, fundamentalmente, y que es lo que se prefiere, la cánula de alto flujo. Y eventualmente, si el paciente evolucionara mal, pasaríamos al tercer paso, que sería la ventilación mecánica. Si analizamos en términos de seguridad, vemos que la evidencia es mucho más endeble. Este es uno de los estudios que se publicó en la European Respiratory Journal, que básicamente son todos estudios simulados. Este es un estudio simulado con iluminación por humo, en donde vieron que al utilizar cánula de alto flujo y aumentar el flujo de 10 a 60 litros por minuto, la dispersión de las gotas, por lo menos visto por este método, aumentaba de 6 centímetros a 17 centímetros. Es decir que más allá de si el aumento es significativo o no al aumentar la CAF, vemos que son simplemente 17 centímetros utilizando un flujo de 60 litros por minuto al utilizar la CAF. Y este es otro estudio japonés con muchos menos pacientes, pero que lo que vieron es que
en pacientes que estaban tosiendo y utilizaban CAF versus los que no utilizaban, la diferencia máxima de la dispersión de gotas fue, en el mayor de los casos, 80 centímetros, con una media de 42 centímetros. Es decir, que tampoco parece ser muy significativa la dispersión de las gotas al utilizar la cánula de alto flujo. Y todo esto es sin que el paciente tenga por encima de la cánula de alto flujo ningún tipo de protección, como puede ser un barbijo quirúrgico, que es lo que se recomienda. Toda esta evidencia parece ser lo suficientemente sólida como para que las sociedades recomienden el uso de cánula de alto flujo. Tenemos en verde algunas de las sociedades que recomiendan su uso, y en naranja en realidad también recomiendan su uso, pero simplemente hacen estos llamados de atención de todas las medidas de protección que tenemos que tener en cuenta cuando la utilizamos, como por ejemplo tener una habitación cerrada, con presión negativa, utilizar el EPP3 obviamente en el personal de salud y colocar el barbijo al paciente por encima de la cánula de alto flujo. La dejo a Juli con el resto del Ateneo. Muy bien, gracias Nico. Buenas tardes, mi nombre es Julieta González Anaya, yo también soy residente del 4º año de terapia intensiva en el Hospital Italiano y ahora voy a dar mi postura en contra de la cánula de alto flujo. Para iniciar tenemos este primer trabajo, que es un estudio prospectivo observacional que se llevó a cabo en Italia en el periodo comprendido entre marzo y abril del año 2021, que reclutaba pacientes con una PCR positiva para COVID y que requiriesen ventilación no invasiva como primera línea de tratamiento. Este grupo lo que trató de contestar fueron 2 preguntas. Como outcome primario, si los pacientes que utilizaban cánula de alto flujo posteriormente requerían intubación orotraqueal, y como outcome secundario, tratar de identificar factores predictores de requerimiento de intubación orotraqueal. Nico, ¿me pasás la diapo? Gracias. Muy bien. Acá vemos el algoritmo o el esquema donde se ve la totalidad de los pacientes. Al inicio del estudio se trataron de incluir 120 pacientes, de los cuales 16 tuvieron que ser excluidos por distintos motivos, entre ellos porque no presentaban insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, porque no se contaban con los suficientes datos para llevar a cabo el estudio, porque tenían orden de no reanimar o porque tenían distrés severo secundario a neumonía por COVID. Por ende, de esos 120 pacientes, los que fueron seleccionados para llevar a cabo el trabajo fueron 104. De esos 104 pacientes, 19 requirieron intubación en primera instancia porque presentaban criterios para proceder con la asistencia respiratoria mecánica. Por otro lado, 85 pacientes fueron enrolados en la terapia no invasiva como primera línea de tratamiento. Los resultados fueron que de los 85 pacientes que iniciaron tratamiento con técnicas no invasivas, 52 pacientes fallaron y requirieron intubación orotraqueal. Esto representó el 61% de los pacientes. Dentro de este grupo, a su vez, se discriminó entre aquellos que requerían la intubación temprana versus la intubación tardía, que fue definido como punto de corte las 42 horas. Por otro lado, de los 85 pacientes, 33 tuvieron éxito con el tratamiento con cánula de alto flujo y no requirieron proceder con intubación orotraqueal. Por otro lado, de los pacientes que requirieron intubación, ya sea temprana o tardía, cuando se llevó a cabo el análisis de los datos, no se evidenció diferencia significativa en la mortalidad a los 28 días. Muy bien. Si hacemos un análisis de los datos y de las características de los pacientes que fueron incluidos en este trabajo, en primera instancia tenemos que notar que la edad promedio entre el grupo que falló y el grupo que tuvo éxito eran bastante similares, con 69 años de media para el grupo que falló y 67 años de media para el grupo que tuvo éxito. Por otro lado, al inicio se realizó el score SAPS-2 en todos los pacientes que fueron enrolados en el estudio, y lo que podemos ver es que el grupo que presentó falla en el tratamiento con cánula de alto flujo tenía un score SAPS-2 mayor respecto al grupo de los pacientes que tuvieron éxito, con una P que resultó estadísticamente significativa. Por otro lado, sabemos que la diabetes y la hipertensión son 2 comorbilidades asociadas al peor pronóstico en esta patología,
y podemos ver que el grupo que tuvo falla en el tratamiento tenía más pacientes con esta comorbilidad, y lo mismo ocurre con los pacientes hipertensos, con una media de 37 para los que fallaron versus 14 con los pacientes que tuvieron éxito. Si seguimos analizando, tenemos los datos del laboratorio, podemos ver que la proteína C reactiva era mucho más alta en el grupo que falló versus el que tuvo éxito, y por otro lado podemos observar que la PAFI en el momento de la admisión era menor para el grupo que falló respecto al que tuvo éxito, y posteriormente el control a la hora y a las 6 horas cumple el mismo criterio. La PAFI era menor para el grupo de falla versus el grupo que tuvo un resultado satisfactorio. Por último, podemos ver acá en la última parte del gráfico que si uno trata de definirlos en términos de hipoxemia, aquellos pacientes que eran calificados como hipoxemias moderadas también tenían PAFIs mayores los pacientes que posteriormente fallaron al tratamiento. Y lo mismo para los casos de hipoxemia severa. Bien, entonces, de este primer trabajo podemos concluir tres cosas. La primera es que la BNI o la CAF, porque en este trabajo se utilizaron ambas estrategias, mejoró la PAFI respecto, cuando uno considera la PAFI del inicio versus la PAFI a la hora y a las 6 horas, y por último, podemos concluir que la BNI o la cánula de alto flujo no parecería ser beneficiosa en pacientes que estén cursando insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria COVID-19. Las limitaciones que tiene nuestro trabajo es que, por un lado, no se estandarizaron los criterios de intubación orotraqueal, y los criterios serán establecidos por el médico tratante de cada paciente, y por último, que incluyó únicamente pacientes tratados en la terapia intensiva. Bien. Este es otro trabajo, nuestro segundo trabajo, que fue realizado en el 2019 en China. Es un trabajo que se llevó a cabo en 2 hospitales. En donde se definían pacientes que tenían criterios de elegibilidad para ingresar al trabajo, con un número inicial de 318 pacientes. De esos 318 pacientes se clasificaban en pacientes que tenían insuficiencia respiratoria aguda grave y aquellos que no. Y el punto de corte, o lo que se utilizaba en realidad para poder definirlo, era si los pacientes requerían cánula de alto flujo, tratamiento con BNI o intubación orotraqueal. De los pacientes que tenían insuficiencias respiratorias agudas severas, el número total fue 27, y una vez que se definía este criterio, se dividían en 3 grupos. El grupo de los pacientes que requerían intubación en primera instancia, que fue solamente un paciente. El grupo de los pacientes que realizaron terapia con BNI, que fueron 9, y el grupo de pacientes que requirieron terapia con cánula de alto flujo, con un total de 17 pacientes. El seteo inicial de la cánula de alto flujo en estos casos fueron flujos entre 30 y 60 litros por minuto, con una FiO2 que permita alcanzar una saturación mayor al 93%. Entonces, lo que podemos ver es que de los 17 pacientes que utilizaron CAF como primera línea de tratamiento, 7 pacientes fallaron y requirieron BNI o intubación orotraqueal. De estos 7, 2 fueron intubados y 5 fueron tratados con BNI posteriormente. Por otro lado, si uno evalúa la totalidad de los pacientes de toda la cohorte que requirieron intubación orotraqueal, llegamos a la conclusión de que fue el 15%, es decir, 4 pacientes. Uno que fue ventilado en primera instancia, uno que fue ventilado posterior al tratamiento con BNI, y 2 pacientes que fueron ventilados posterior al tratamiento con cánula de alto flujo. Nico. Gracias. Bien, si hacemos un análisis de las características clínicas de los pacientes que se enrolaron en este tratamiento, vemos que la media de edad fue de 65 años, con un score de Apache de 8, un SOFA de 3. Pásame la próxima, Nico, por favor. Y si evaluamos los signos vitales al ingreso y los gases arteriales tanto al ingreso como a las 2 horas de tratamiento con cánula de alto flujo, lo que vemos es que los pacientes que tuvieron éxito con la cánula de alto flujo
tenían al ingreso frecuencias respiratorias más altas, pero que lograban, posterior al tratamiento, disminuirla, de 26 a 23 como punto medio. Mientras que los pacientes que fallaron con la cánula de alto flujo tenían 23 respiraciones por minuto al ingreso y no fueron capaces de modificarlo posterior al tratamiento durante 2 horas. Por otro lado, si evaluamos la PAFI de ingreso, vemos que los que tuvieron éxito tenían una PAFI bastante más alta respecto a aquellos que fallaron, y el requerimiento de FiO2 al ingreso también fue mayor en aquellos pacientes que no tuvieron éxito con la cánula de alto flujo. Bien, entonces de este trabajo podemos concluir que la cánula de alto flujo sería exitosa, pero solamente en pacientes estrictamente seleccionados. Si tenemos que decir cuáles son las limitaciones a este trabajo, es que la cantidad de pacientes eran pocos y por otro lado que tampoco tenían definidos los criterios para proceder con la intubación y quedaban al criterio de cada médico tratante. Bien, por último tenemos este trabajo, también realizado en el 2019, es un estudio multicéntrico retrospectivo que se llevó a cabo también en 3 hospitales de China, en el cual podemos ver que los pacientes que eran incluidos en el trabajo eran aquellos que presentaban una PCR positiva para COVID, que fuesen mayores de 18 años y que estuviesen en sus primeros 14 días desde el ingreso hospitalario. El total de pacientes ingresados en dicho periodo, que comprendió enero a marzo del 2020, fueron 290, de los cuales solamente 40 cumplían con el criterio de inclusión. La duración hasta el inicio del tratamiento con cánula de alto flujo fue en promedio de 2 días, mientras que la duración en sí del tratamiento para el grupo que falló fue de 1.5 a 6.5 días con una media de 3.5. Los criterios para el inicio del tratamiento con cánula de alto flujo era la falla a la oxigenoterapia convencional, el seteo era con un flujo de entre 40 y 50 litros minuto, con una FiO2 que lograse un objetivo de saturación mayor a 90, y los pacientes que no tenían una respuesta favorable a este tratamiento inicial, se procedía con BNI o con intubación orotraqueal. Bien, si analizamos también en subgrupos aquellos que tuvieron éxito versus aquellos que fallaron, vemos que la edad promedio era de 60 años para el grupo con éxito versus 66 para el grupo que falló, eran un poquito más jóvenes. Respecto a las comorbilidades, vemos que los pacientes que presentaban diabetes eran más en el grupo que falló versus en el grupo que tuvo éxito. Y por otro lado, las frecuencias respiratorias también eran mayores al inicio del trabajo en los pacientes que fallaron versus aquellos que tuvieron éxito. Lo mismo que la saturación de oxígeno, que podemos ver allá abajo. Bien, en términos gasométricos vemos que la presión arterial de oxígeno en el grupo que tuvo éxito era mayor respecto al grupo que fracasó, y por último vemos una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la intubación orotraqueal y la muerte, ya que aquellos pacientes que fallaron con la cánula de alto flujo requirieron intubación orotraqueal, que representaron 13 de 20 pacientes en total, que en porcentaje sería el 65% de los pacientes. Entonces, repasando los datos, 46% de los pacientes fallaron al tratamiento con cánula de alto flujo. De ese porcentaje, el 13% inició tratamiento con BNI posterior a la cánula de alto flujo. 30% requirió intubación orotraqueal, que representaba 13 de 20 pacientes, y el 75% de los pacientes que requirieron intubación posterior a la falla con cánula de alto flujo tuvieron que ser ventilados y fallecieron. Entonces, de este trabajo lo que podemos concluir es que hay ciertos factores predictores de falla que uno debería tener en consideración a la hora de utilizar cánula de alto flujo, que son la edad, el sexo masculino, las comorbilidades y la saturación de oxígeno al ingreso. Y podríamos concluir entonces que la CAF podría ser útil en pacientes con hipoxemia leve a moderada, y que los pacientes que fallan al tratamiento con cánula de alto flujo y que requieren ser ventilados tienen un peor pronóstico que parecería ser secundario a la injuria pulmonar. Con este último concepto de injuria pulmonar encontramos este trabajo, que es una revisión de la bibliografía disponible hasta la fecha, que fue llevado a cabo por personas reconocidas dentro del ambiente de la terapia intensiva, donde podemos ver que la respiración espontánea en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica
presentan aumento del drive respiratorio, un patrón que no es homogéneo respecto del parénquima pulmonar, que todo eso lleva a un aumento del esfuerzo inspiratorio con aumento de la presión transpulmonar, aumento del volumen tidal y aumento de la frecuencia respiratoria, llevando todo este análisis a volutrauma, barotrauma y atelectrauma. Entonces, lo que uno podría concluir es que los pacientes que uno deja ventilando espontáneamente, estando hipoxémicos, parecerían generarse un daño a nivel pulmonar que después parecería corresponderse con el peor outcome de estos pacientes. Entonces, como conclusión, podemos decir que ¿sería recomendable el uso de cánula de alto flujo en COVID? Creemos que sí, podría ser beneficioso en aquellos que presenten insuficiencia respiratoria leve a moderada, que en aquellos que presenten insuficiencia moderada severa no queda claro su uso, y que los pacientes que, posterior al tratamiento con cánula de alto flujo, requieren ser ventilados, el pronóstico es peor. Entonces, a modo de conclusión, uno podría pensar que si vamos a implementar esta terapéutica en nuestra institución, deberíamos contar con las medidas de protección adecuadas, como el barbijo N95, traje, guantes y máscara facial, que las habitaciones presenten una presión negativa, evaluar estrictamente los predictores de falla, un monitoreo estricto de los pacientes, que podría incluir algunos scores validados, como por ejemplo el índice de ROX, y por último, evaluar su uso considerando ciertos aspectos como las comorbilidades o los antecedentes de los pacientes para determinar si ese paciente podría tener o no éxito con esta terapéutica. Y en caso de que no, proceder directamente a la ventilación invasiva.